Hola hermanos y amigos. He compartido este video en short, pero lo que dice esta mujer allí no tiene ningún desperdicio y con todo lo que me ha mostrado el Señor durante años y mi percepción especial de que yo pienso que la figura del rey de Inglaterra, el rey Carlos, tiene mucho que ver con el reinado del anticristo y tiene mucho que ver con todas las figuras que se están moviendo en este momento. Préstenle atención a este mensaje porque mucha gente lo ha pasado desapercibido y durante años yo le he mostrado esto, pero mucha gente no le ha puesto atención a esto y no ven las figuras, por ejemplo, de Tony Blair, que está conectado con Gran Bretaña. Tienen que prestar atención a los detalles. Así es que voy a dejar correr este video, me voy a mantener aquí. Se describe como una organización por invitación destinada a complementar o competir con las Naciones Unidas, especialmente en Oriente Medio. Lo he puesto un poco rápido para aprovechar al máximo el mensaje. Trump ha sido nombrado presidente inaugural y los informes indican que puede ocupar este puesto de por vida, independientemente de su mandato como presidente de EE. Bueno, aquí está la cuestión. Estas personas no son elegidas. El borrador de la Carta de Liderazgo Perpetuo sugiere que las naciones que contribuyan con más de $1.000 millones en efectivo durante el primer año reciban un puesto permanente. Término interesante considerando que el anticristo tomará su asiento en el templo. Mientras que Trump actúa como presidente con control sobre la agenda y la membresía de la Junta. Lo que lleva a críticas de que es un proyecto de vanidad personalizado o una alternativa a la membresía y financiación de la ONU. Si bien se informó que más de 20 países participarían en las reuniones iniciales, varios aliados occidentales dudaron con informes que señalaban la participación de líderes como algunos de estos líderes, incluido el primer ministro de Israel, participarán en este proyecto. Ahora bien, Bill y Sande, lo cual es interesante porque, cuando designan a un rey el rey tendrá poder y autoridad para hacer cosas. Fuerza Internacional de Estabilización. Trump ha afirmado que los miembros de la Junta de Paz han prometido miles de personas para una fuerza de estabilización en Gaza. Es una fuerza militar, a menudo llamada ejército privado de la ONU o extranjero en los informes. La intención según los informes de Independent Action es que se hable de una fuerza militar independiente de los mandatos tradicionales de mantenimiento de la paz de la ONU para hacer cumplir los acuerdos de paz de Trump. Así que, según este plan, está en esto de por vida, alcance militar. Esta iniciativa forma parte de una política exterior más amplia y agresiva de Estados Unidos primero Varo, que ha incluido mayores compromisos militares en Oriente Medio. No sé cómo es posible que Estados Unidos primero que ha incluido mayores compromisos militares en Oriente Medio, se oponga a estructuras internacionales tradicionales como la ONU, y cree una estructura de poder paralela, personal y muy financiada, que podría funcionar indefinidamente, independientemente de quién ostente la presidencia formal de Estoy tratando de señalar algunos de los puntos clave que conectarán esta historia. Según los informes de 2026, la Junta de Paz iniciada por el presidente Trump para la reurbanización de Gaza tras la guerra se centra principalmente en esa región y se financia para ella, en lugar de tener una sede fija en Jerusalén. Si bien el estatuto de la Junta permite un mandato global más amplio, Israel se ha unido. Vale, prestad atención a eso. La iniciativa es un organismo liderado por Estados Unidos con reuniones clave celebradas en lugares como Davos, Suiza y Washington. El propósito Interesante, original ¿no? fue diseñado para gestionar la financiación y el marco para la... Interesante las reuniones donde se hacen, que tienen mucho que ver con la Commonwealth también, porque todos esos organismos están ligados a la Commonwealth, que es un organismo creado por el gobierno británico. construcción de Gaza. El alcance se amplió a un organismo internacional más amplio. Ajá. ¿No hay una designación oficial de un centro en Jerusalén? Funciona bajo la presidencia de Trump, y las reuniones suelen programarse en lugares internacionales o estadounidenses. Actores clave. Israel es miembro pero la Junta se enfrenta según un informe de Reuters a una escasez de financiación que ha ralentizado sus actividades. Opera de forma independiente del marco de la ONU, lo que ha llevado a algunas naciones europeas a rechazar la participación. Según Spectrum News, la iniciativa se estableció con un mandato limitado en lo que respecta al contexto palestino-israelí y se enfrenta al escepticismo en cuanto a su capacidad para operar fuera del marco de la ONU, señalan un informe del Jerusalem Post y un análisis de Linz. Ahora, unamos la otra pieza de este rompecabezas con esa pieza y hablemos de los objetivos del Sanedrín. Según los informes de finales de 2018 y las actividades posteriores el grupo que se identifica como el restablecido Sanedrín en Israel, que es su sistema judicial ha expresado públicamente su deseo de establecer una nueva organización internacional basada en la Biblia para reemplazar a las Naciones Unidas. Bingo. Así que esto es ponerlo todo en su lugar. He hablado de esto durante los últimos años, de que esto era lo que iban a hacer, y ahora están viendo cómo van a utilizar la Junta de la Paz, y luego se conectarán con el grupo del Sanedrín.
Sí, ahora no lo es, ALTE, pero en cuanto lo pongan en marcha, ALTE, créanme, ALTE, sí lo será. Y estos son los detalles clave sobre esta iniciativa. Objetivo y motivación. La iniciativa, respaldada por figuras como la rabina Dove Stein, secretaria del Sanedrín, sostiene que la ONU ha incumplido su mandato al no reconocer a Dios como el creador. El objetivo es crear una organización centrada en Dios, basada en las leyes noágidas, que consideraban un código moral universal para toda la... Hago una pausa allí, en las leyes noágidas, no en la Torá, no en las leyes de Dios, no en las leyes que le dio Dios a Moisés, centrado en las leyes noágidas, que sabemos nosotros que no es lo que quiere Dios. humanidad. Entonces, la Junta de Paz comenzó siendo más limitada y ahora se ha ampliado y se volverá global, Bosbonin, estableciendo un reemplazo en lugar de las Naciones Unidas del Sanedrín y las 70 naciones en Jerusalén. La ubicación propuesta, el grupo pretende que esta nueva organización tenga su sede en Jerusalén, que consideran el centro espiritual del mundo. Conferencia de las 70 naciones. Como sabemos, en 2018, el Sanedrín invitó a 70 naciones a la ceremonia de dedicación del altar para el nuevo tercer templo Kur, con el objetivo de establecer este nuevo organismo internacional. Bueno, ¿y cuál es ese nuevo organismo internacional? Es la Junta de Paz, que establece que el Sanedrín se convierta en la Corte Suprema Mundial, centrada en la ley bíblica. La organización de reemplazo propuesta tiene como objetivo abordar las amenazas globales, las armas, el medio ambiente y los problemas sociales a través de un marco de principios bíblicos de los rabinos, debería decir, con el objetivo de reeducar al mundo. Contexto. El NENT, o Sanedrín restablecido, es un grupo de rabinos ortodoxos que desde 2004 han buscado revivir la antigua Corte Suprema judía para promover la reconstrucción del templo. Este movimiento no forma parte de la política gubernamental oficial del Estado de Israel, sino más bien una iniciativa religiosa destinada a promover una visión teológica específica para la gobernanza internacional. Entonces, volvamos a hablar de la Junta de Paz del presidente Trump. El presidente Donald Trump, y luego comparemos ambos. El presidente Donald Trump ha sugerido que su propuesta de Junta de Paz podría reemplazar o suplantar a las Naciones Unidas. El objetivo del Sanedrín es deshacerse de las Naciones Unidas y reemplazarlas con los miembros del Sanedrín del sistema judicial como una Corte Suprema Global, un organismo internacional que implementará estas leyes de los rabinos. Y quieren que sea una situación basada en la Biblia. Así que ahora sabes por qué Trump ha estado diciendo todas las cosas bíblicas y por qué su escritura particular para leer para el evento del Museo de la Biblia fue sobre la construcción del Templo de Salomón. Tremendo. Y Jans, por supuesto, Sardagian, está en la tercera moneda del templo en el reverso, su perfil con el rey Ciro de Persia, y el mismo emblema que aparece en la bandera persa, el león con la espada Pet, que ha sido fotografiado con Resili. Donald Trump ha criticado a la ONU por su ineficacia. Diseñada inicialmente para la reconstrucción de Gaza, la Junta CELS, ahora a cargo de Trump, se propone como cuerpo tecnocrático para resolver conflictos mundiales, con $10,000 millones de aportación estadounidense. ¿Qué tal un reembolso para los contribuyentes estadounidenses? Trump expresó que las Naciones Unidas nunca han estado a la altura de su potencial y sugirió que su junta podría reemplazarla, aunque afirmó, hay que dejar que la ONU continúe. Bueno, por supuesto va a decir eso hasta que le quiten el enchufe y le quiten la alfombra de debajo de los pies. La estructura de la Junta de la Paz, la iniciativa ANNA, está diseñada como un organismo internacional paralelo y más ágil. No es solo para controlar la situación en Gaza. Se trata de un control global, un organismo internacional con su propio ejército. Se compone de miembros como Marco Rubio, secretario de Estado de Trapus con Steve Witkoff, Wentz, Jared Kushner y Tony Blair, con la membresía costando potencialmente $1,000 millones para que tengan un lugar en la mesa. ¿No te encantaría poder comprarte un filete de costilla y... algunas cosas necesarias? Reacción y escepticismo global. La recepción ha sido variada, con naciones como Hungría, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos mostrando interés, mientras que Francia y Polonia se han opuesto. Los críticos lo ven como un intento de eludir el orden internacional existente, señalando los firmes cimientos de la ONU en los tratados internacionales. Cambios financieros. Durante una crítica a los costos de la ONU, Trump anunció una contribución de $10,000 millones para su nueva Junta de Paz. ¿Significa eso que el costo de la mantequilla está subiendo? Porque el precio de los huevos subió. Ahora, permítanme volver a lo que dice el Sanedrín. Ahora bien, algunos de estos miembros del Sanedrín están en el Parlamento israelí Ebili, que es la Knesset. ¿De acuerdo? El restablecido Sanedrín judío, una organización de rabinos ortodoxos que intenta revivir la antigua Corte Suprema de Israel, Kunnei, ha expresado su deseo de reemplazar a las Naciones Unidas con una nueva organización internacional basada en la Biblia con sede en Jerusalén. La rabina Dove Stein, secretaria del Sanedrín, argumentó en 2018 que la ONU había fracasado en su mandato al rechazar a Dios y las leyes noágidas, y que consideraban su herramienta EICAS, leyes morales básicas que se consideraban aplicables a toda la humanidad. El Sanedrín considera a la ONU como una organización ineficaz que se ha vuelto hostil a Israel. El Sanedrín imagina una organización centrada en Dios de 70 naciones. Incluso su plano del edificio del Sanedrín que vi en persona cuando el rabino que solía ser el director del Instituto del Templo vino aquí a hablar, trajo consigo los planos del edificio del Sanedrín que es circular, y los miembros del Sanedrín que es el órgano judicial se reunirán allí y luego los representantes de las 70 naciones se sentarán allí tal como lo hacen dentro del edificio de la ONU.
Todo esto está pasando sí, chicos. Todo se está preparando ante nuestros ojos. Dice así, Así el es. Sanedrín prevé una organización centrada en Dios de 70 naciones, destinada a servir como un organismo de mantenimiento de la paz basado en la ley de la Torá. Esta organización tiene como objetivo gestionar las crisis mundiales, los problemas medioambientales y los problemas sociales a través de una lente espiritual en lugar de secular. El Sanedrín planea que esta nueva organización tenga su sede en Jerusalén, que consideran el centro espiritual del mundo. Como decía en el otro artículo, wait, escucha esto, con el objetivo específico de preparar la ciudad para albergar a líderes internacionales tras la construcción del tercer templo. Este grupo ha tomado medidas para invitar a varias naciones a participar en esta iniciativa y ha celebrado conferencias y eventos destinados a establecer este nuevo organismo internacional, sobre todo en el contexto de los llamamientos a construir el tercer templo. Este movimiento... Por favor, no le prestes atención a los errores, los errores que comete la IA en la traducción. No prestes atención a eso. Presta atención al mensaje que es poderoso y velo hasta el final. Luego ella va a hacer una explicación acerca de las diferentes carpas y lo que tiene que ver esto con el anticristo. No tiene desperdicio. Velo completo hasta el final. Se asocia generalmente con los esfuerzos religiosos y de derechas en Israel para restaurar el gobierno bíblico y aumentar la relevancia del monte del templo en la política mundial. Bueno, déjenme aclarar esto. Tienen a Donald Trump leyendo la escritura para el Museo Bíblico de 2 Crónicas 7, es 11:22 que les leí, que trata sobre Salomón construyendo el templo y dedicándolo. Luego tienes a Pete Hext, el alto mando militar, hablando de que podrían construir el tercer templo. Luego tienes a Rezi Palov, dice que quería ayudar a los judíos a construir el templo y restablecer la antigua relación que solía tener Persia, como cuando el rey Ciro permitió que los judíos construyeran el templo. Donald Trump está en la moneda del tercer templo con Ciro, el rey de Persia. Así que, chicos, todo esto está orquestado ahora mismo. Estamos al final, chicos. Pero espera, ¿hay más? Según los informes sobre la Junta de Iniciativa de Paz de 2026, la administración estadounidense está planeando construir una base militar de 350 acres y 5.000 personas en el sur de Gaza para apoyar una futura fuerza de estabilización internacional conocida como ISF. El equipo ejecutivo de la Junta hoy, que incluye a Jared Kushner y al ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, supervisará esto, y la base servirá como instalación central. Entonces, esta es una base militar, así que tenlo en cuenta. La ubicación de la base y la base militar es destinada a una presencia permanente con planes para que la Junta de Paz gestione la reconstrucción y transformación de Gaza. Esto se debe a que quieren construir la riviera allí y van a utilizar el puerto marítimo. Y así es como a través de esa ruta comercial, la misteriosa Babilonia, Jerusalén obtiene su riqueza en los últimos días. Ahora, la Junta Ejecutiva que impulsa esto a principios de 2026 incluye a Jared Kushner, Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio y el inversor Mark Rowan. Dice, despliegue de fuerza. La base está destinada a una fuerza ISF, una fuerza militar, diseñada para gestionar la seguridad y la transición de Gaza. El plan ha generado escrutinio en las Naciones Unidas. La Junta tiene como objetivo implementar un plan de 20 puntos para Gaza centrado en el desarrollo SESE, aunque los detalles de los pabellones reales individuales no se han detallado públicamente centrándose en cambio en una gran base militar operativa segura. Entonces, hice diferentes preguntas en mi investigación, y Paul así que escribí diferentes preguntas y esta fue una respuesta a una de ellas. Decía, según los informes de abril de 2026, el rey Carlos no forma parte de la Junta de Paz iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Esto es importante. Estos son los detalles clave sobre la Junta de Paz y el papel del rey Carlos. La Junta de Paz Obras, establecida a principios de 2026 para supervisar la reconstrucción de Gaza y la resolución del conflicto Obras, está presidida por el presidente Trump e incluye a otros miembros MEREN, como dijimos hace un momento. Y los informes de posición del Reino Unido indican que los aliados tradicionales de incluido el Reino Unido, se han negado a unirse a esta junta específica hasta el momento. El papel oficial del rey. El rey Carlos... Lo que yo pienso aquí, y presten atención a lo que voy a decir, es que el falso profeta es Donald Trump. Y por detrás de esto está la figura del anticristo que le representa este rey. Actúa como monarca constitucional y se espera que permanezca políticamente neutral. Su papel implica recibir a líderes como su visita de Estado programada a para reunirse con el presidente Trump a fines de abril de 2026. Supuestamente para conmemorar el 250º aniversario de la independencia estadounidense lo cual no sé por qué le importaría en lugar de servir en juntas ejecutivas internacionales. Por lo tanto, los informes que sugieren que el rey Carlos se unirá a la Junta de Paz son inexactos juntos, ya que el Reino Unido no se ha unido a la iniciativa y el papel del rey es ceremonial, no un puesto de gestión en juntas políticas lideradas por Así que eso es bastante interesante. Ahora bien, las cosas se desarrollan y cambian, y las personas adquieren un papel de liderazgo en un país extranjero determinado y entonces todo podría encajar a la perfección. Ahora bien, y la razón por la que mencioné esa parte sobre el rey Carlos es porque sabemos que encaja en todos los elementos del libro de Apocalipsis, y es el rey ungido con el aceite de la unción de Jerusalén, del Monte de los Olivos, y las aceitunas fueron machacadas en el lugar de nacimiento de Jesús Jaén, que fue Belén. Por lo tanto, fue ungido con eso en su ceremonia de coronación. Por lo tanto, Leín, la persona llamada el anticristo, se sienta en el lugar de Jesús, Ari, que es el heredero legítimo. Pero la razón por la que lo menciono en esta situación es porque el rey está asociado con un pabellón real.
Hubo un pabellón real construido como palacio de recreo junto al mar del rey Jorge IV, pero ha experimentado muchos giros y vueltas a lo largo de su larga historia. Por lo tanto, Ujaa, piense en esa afirmación. El pabellón real se construyó como palacio de recreo junto al mar del rey de Inglaterra. Y hay una razón por la que menciono este tema en específico. El pabellón real de Brighton, Inglaterra, es un antiguo refugio real junto al mar catalogado de grado primer, construido entre 1787 y 1822 para el rey Jorge IV. Famoso por su exótico diseño de inspiración oriental con cúpulas interiores de estilo chino y cúpulas interiores de estilo oriental. Voy a adelantar Fue un diseñado poco por John Nash como esto. un placer privado y lujoso. Voy a adelantar un poco ¿Y qué esto. sabemos del antiguo y elegante a menudo para entornos lujosos al aire libre? Durabilidad. Las versiones modernas están hechas de tela de PVC, resistente al agua ignífuga y con revestimiento UV. Voy a La adelantar estructura un es poco más. ricos palacios portátiles de los tutores. Entonces, hija, ¿dónde quiero llegar? Todo esto nos lleva a explicar lo que significan las escrituras cuando describen al anticristo, estableciendo su cuartel general entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, en Daniel 11:45. El pasaje afirma que levantará sus tiendas reales o tabernáculos pabellones entre los mares y la gloriosa montaña sagrada. El monte Sión, Jerusalén, Wow. Jerusalén y En Sati, antes de llegar a su fin. ¿Quién tenía las tiendas reales? Wanti Ali, los pabellones reales. Wanti la monarquía británica. Bueno, por eso les leía todos esos detalles. Detalles clave de la profecía en Daniel 11:45. Ubicación entre los mares que normalmente se interpreta como el Mediterráneo y el Mar Muerto o el Mar de Galilea, y la gloriosa montaña sagrada de Jerusalén el monte del templo Asi, que es el monte santo de María. Ahora bien, aquí está la cuestión. Si buscan la palabra allí mismo entre el mar y Yam, y normalmente se refiere al Mar Rojo o a la región del Mar Rojo, Seishi, que es la travesía que hicieron los hebreos a través del Golfo de Abá. El Innas, el anticristo Coas, conocido como el rey Innas, instalará sus tiendas reales o tabernáculos en su palacio y establecerá un cuartel general militar. Entonces, lo que es realmente interesante es que están poniendo esa base militar allí, en el puerto marítimo de Gaza, donde tendrán todas las rutas comerciales del mar Mediterráneo que crearán riqueza para Jerusalén, la misteriosa Babilonia en los últimos días, como dice el libro de Apocalipsis. Esa no es mi opinión. No me critiquen duramente, por favor, por decir lo que la Biblia revela, y lo que está por acontecer. A pesar de esta toma de poder, el versículo concluye con, Fine yo, pero llegará a su fin, y no habrá quien le ayude. Esta profecía está estrechamente relacionada con el conflicto final, a menudo relacionado con Armagedón, donde el anticristo reúne fuerzas contra Jerusalén. Por eso, decidí buscar ese versículo de Daniel en la publicación judía Society Tanakh, Isin, que es la versión de 1917, y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el hermoso monte santo, Isin, y llegará a su fin, y no habrá quien le ayude. Isin. Se oyen todos los árboles violentos raspando el techo y todo ese viento violento. Y la traducción bretona de la Septuagint dice, y levantará el tabernáculo de su palacio entre los mares, en el hermoso monte santo, emiting, y no habrá quien le libre. Emiting. Entonces, Kubiji, ¿quién tenía el pabellón real? El rey de Inglaterra, las tiendas reales, las tiendas militares. Hablemos de quién es el rey del norte en la Biblia. El rey del norte en la Biblia, en Daniel 11, se refiere a una sucesión de gobernantes ubicados al norte de Israel, históricamente identificado como el Imperio Seúcida, y en la interpretación apocalíptica, como una potencia final del tiempo del fin. Las profecías detallan conflictos intensos, a menudo violentos, con el rey del sur, que es Egipto, por el control regional, Kitain, por el control regional. Daniel 11 describe un conflicto profético detallado entre dos potencias, el norte y el sur, que luchan por la tierra gloriosa, Israel, la tierra santa. El rey original del norte fue la dinastía Seúcida en Siria, comenzando con Salucas I Necar después de que el imperio de Alejandro Magno se dividiera. Visiones proféticas del tiempo del fin. Muchos intérpretes, incluidos los de la vida la esperanza y la verdad ven al rey final del norte Daniel 11:40 BD, como una potencia romana revivida con base en Europa o el Mediterráneo. Creo que es realmente interesante cuando menciona la base en Europa o el Mediterráneo. Vale. Algunas interpretaciones, como los puntos de vista que se comentan en YouTube sugieren que el rey del norte del tiempo del fin podría estar vinculado a poderes como Rusia Gog de Magog, Nazi, que operan en la región. No creo que sean ellos. Pero algunas interpretaciones sugieren que la tierra de la decoración en las profecías del tiempo del fin representa el reino espiritual del pueblo de Dios en lugar de una ubicación física específica. La profecía se considera una de las más detalladas de las escrituras que describe a reyes que dicen mentiras y buscan destruir con el conflicto que concluye en los últimos días. Entonces, hay dos cosas interesantes. Si miras un mapa, por supuesto, estás mirando estás yendo al norte de Israel, y estás asumiendo que significa allí arriba. Pero hay ubicaciones geográficas que se consideran al norte. ¿Alguna vez pensaste en esto? Nadie ha hablado realmente de esto. Entonces, consideremos si es algún tipo de monarca europeo. Gran Bretaña, que comprende Inglaterra, Escocia y Gales, está ubicada geográficamente en el noroeste de Europa. Aunque Gran Bretaña está en el hemisferio norte, Gran Bretaña es una isla ubicada en el Océano Atlántico Norte, frente a la costa noroeste de Europa continental. Wow. Entonces, volvamos a esa afirmación sobre el rey del norte, porque algunas interpretaciones dicen que podría ser un rey poderoso europeo o mediterráneo. El norte de Inglaterra, el norte de Europa. Las islas británicas se consideran en general parte del norte de Europa. Por lo tanto, el rey del norte no tiene que estar al norte de Israel. Podría ser una ubicación geográfica que se llame norte.
IMU, por supuesto, y somos América del Norte. Las Islas Británicas se consideran en general parte del norte de Europa. Por lo tanto, este rey del fin de los tiempos que instala su pabellón real, sus tiendas reales, definitivamente podría ser el monarca británico, porque eso es lo que hicieron los reyes de Inglaterra. Dentro de Inglaterra, Wow. el límite de lo que constituye el norte puede variar según las perspectivas personales, culturales o administrativas. Y hay cierto debate. Así que vayamos a esta parte final aquí mismo. Clasificación del esquema geográfico de la ONU. El esquema geográfico de las Naciones Unidas es un sistema ideado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, UNSD, que divide a los países del mundo en grupos regionales y subregionales según la clasificación de codificación M49. La partición se realiza por conveniencia estadística y no implica ninguna suposición con respecto a las afiliaciones políticas o de otro tipo de países o territorios. En el esquema geográfico de las Naciones Unidas, los siguientes países se clasifican como pertenecientes al norte de Europa y se enumeran: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Reino Unido, así como algunas de las otras áreas independientes. Aland, las Islas del Canal, Adón, Bewick de Jersey, las Islas Faraón, Imon, la isla de Man y Svalbard y Jan Mayen. Las subregiones de Europa, según el esquema geográfico de las Naciones Unidas, muestran estas áreas sombreadas en diferentes colores. Intentaré mostrárselas pero pueden ver, por ejemplo, que el Reino Unido está en este color azul oscuro aquí, y dice sobre el norte de Europa. Entonces, el rey del norte podría ser definitivamente el rey del Reino Unido que llega al poder y se convierte en Nora. Ya está sentado en la columna de Jacob Sei, que los reyes usaban para ungir la columna. Y el rey Carlos estaba sentado sobre esa columna, que es la columna de Israel, porque Jacob es Israel cuando fue coronado rey en la ceremonia de coronación. Entonces, lo que quiero decir es que podría ser el rey del norte que está instalando su pabellón real. Ahora bien, les dije que cuando menciona el mar Mediterráneo y Jerusalén instalando el pabellón allí, es exactamente donde estará el puerto de la Riviera con la base militar. Y la palabra original allí en la concordancia exhaustiva de la NAS, la palabra para mar, y donde instalará su pabellón entre el mar y la montaña sagrada de Dios, es la palabra Yam, y puede significar mar rojo, Monseyas, costa del mar, orilla del mar, Ro, sur, oeste, oeste, lado, oeste. Entonces, Azein, si realmente miras el mapa de Israel, Gaza estaría en el lado oeste. Interesante. Pero como el mar Mediterráneo va a ser el lugar donde todos los puertos marítimos y todos los barcos van a comerciar con el mar Mediterráneo y van a ir a la India, a Chipre, a Europa, a Francia, España, a todos esos lugares. Desconozco si alcanzará esa distancia, pero sin duda llegará a Europa e Italia. Y van a comerciar Ascarín, que es el gran objetivo de Donald Trump, Ascarín, y obtener grandes riquezas en los últimos días para Israel. Así que, Wow. para resumir todo esto, por último pero no menos importante, Daniel 11:45 afirma que un futuro líder 2, a menudo interpretado como el anticristo o un último rey del norte, establecerá su cuartel general entre el mar Mediterráneo y la montaña santa de Jerusalén, que es el monte santo de María, pero finalmente encontrará su fin sin nadie que lo ayude, lo que marcará su derrota. Interpretaciones de detalles clave. Pitch son tiendas reales, tiendas, palaciegas o pabellones. Esto significa establecer un cuartel general militar o una base segura y lujosa. A menudo interpretado como el anticristo estableciendo una base de poder. Entre los mares y el glorioso Monte Santo se refiere a la zona entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, que también se llama Sión. Llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Describe la destrucción final repentina de este líder, que a menudo se cree que es una intervención divina o una derrota en una batalla final, y el contexto profético. Muchos comentaristas identifican a esta figura, a este rey pura, como un enemigo final del pueblo de Dios en los tiempos finales, cuya caída ocurre cerca de la ciudad Santa More, alineada con las profecías de Ezequiel 38-39 y Zacarías 14. El versículo es parte de la profecía final, en gran medida centrada en el futuro More, en Daniel Cas, que detalla las acciones de un gobernante tiránico que domina la región antes de su destrucción final. Y debido a que cierto rey no mencionó la muerte, sepultura y resurrección del rey Jesús en esta temporada navideña, y Aus en cambio, promovió otra religión y está tratando de unir todas estas religiones, e hizo el juramento de ser defensor de las religiones en plural y no defensor del único evangelio verdadero, Wow. de Jesús. Verás por qué se configura de esta manera. Todo está en manos del Señor y sucederá exactamente como dicen las escrituras, porque no puedo creer que haya estado hablando de varios elementos de esto. Y es simplemente increíble cómo todo está encajando con esto. Y para el pabellón real que menciona en Daniel, no, las tiendas reales serán algo lujoso en los últimos días para Jerusalén. Con el Sanedrín, llegando a ser una potencia mundial y estableciendo un rey y teniendo esta base militar establecida allí entre el Mediterráneo. El Mediterráneo está justo ahí en ese puerto de Gaza, donde les dije que creía que la misteriosa Babilonia iba a recibir toda su riqueza en los últimos días a través del... Gracias a Dios que su reinado está establecido por poco tiempo, porque si no, no tendríamos ningún chance.
Estamos en la recta final y pronto Yeshua viene. Bendiciones para todos.